Orson Welles llegó a Hollywood en 1940 a los 25 años y puso sus propias condiciones. Un contrato con carta blanca en la RKO. Tendría un presupuesto limitado, pero un control artístico total. Con 25 años y ese asombroso contrato percibiría muchas envidias y resentimientos en Hollywood. Sí, desde luego, grandes resentimientos. Wellborn me cortó la corbata en pleno restaurante Chasen's. Salimos al aparcamiento a arreglar cuentas. Y sí, había un gran resentimiento por parte de... Desde luego. Hoy en día todas las estrellas han dirigido una película. Incluso las estrellas de televisión dirigen alguno de sus episodios. Es perfectamente normal que los actores se dirijan a sí mismos. Sin embargo, nadie lo había hecho desde von Stroheim y resultaba inaudito. Aparte de que yo también era el autor y el productor. Bueno, los productores eran los que más me odiaban, porque yo conocía a todos los entresijos y entonces, ¿para qué se necesitaba un productor? Un año después de llegar a Hollywood, Welles empezó a rodar una película titulada Ciudadano Kane. Su cámara era uno de los mejores de Hollywood, Greg Toland. Sí, él acudió a mí. Yo no lo había pedido. En la oficina me anunciaron que un hombre llamado Toland quería verme. Naturalmente, era el famoso cámara. Me dijo, quiero rodar contigo. Le respondí, vaya, es estupendo. ¿Por qué? Yo no sé nada de películas. Y dijo, precisamente, pienso que si te dejan trabajar en plena libertad, podemos hacer una película que parezca diferente. Estoy cansado de trabajar con gente que lo sabe todo sobre el cine. Cuando nos encontrábamos en la primera semana de rodaje... No. En la segunda semana. De repente alguien me dijo que no era tarea del director encargarse de la iluminación. Hasta entonces lo había estado haciendo yo, con Toland detrás de mí, supervisándolo todo y diciéndome, no se lo digas a nadie. Luego tuve que deshacerme en disculpas y todo eso. Otro momento terrible fue cuando yo no acababa de entender la dirección. Seguramente porque aprendí a hacer cine viendo La Diligencia todas las noches durante un mes. Si uno se fija en La Diligencia, verá que los indios atacan de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda y así sucesivamente. En otras palabras, no existe una dirección única. En la película se rompe con todas las reglas. Creo que había ido a verla 45 veces, así que lógicamente, cuando de repente me dijeron en una toma por encima del hombro que debía mirar a la izquierda de la cámara en lugar de a la derecha, dije que no, porque estaba de pie. Ese tipo de discusión. Así que dimos por acabado el rodaje. A eso de las 2 de la tarde volví a mi casa y Toland me mostró el resultado. Yo dije, Dios, aquí hay un montón de cosas que desconozco. Él me contestó, no hay nada que yo no pueda enseñarte en 3 horas. Por esa razón dije yo, lo cual se ha tomado como una declaración de soberbia, que lo había aprendido todo en 3. A mí me lo enseñó en 3 horas. El resto depende de si se te da bien o no. Welles y Toland nunca se jactaron de haber inventado nuevas técnicas. Lo que hicieron fue combinar las ya existentes en un catálogo de virtuosismos. Decorados cinematográficos con techos, sonido superpuesto, iluminación profunda. Si alguien duda respecto a la contribución de Welles a la puesta en escena de Kane, tal y como apunta algún crítico, basta con repasar los diseños de iluminación de su producción teatral Julio César en 1937, es decir, 3 años antes de que fuese a Hollywood. Esta es la secuencia de la biblioteca Thatcher de Ciudadano Kane. Pages 83 to 142. La historia que se cuenta mediante esta abundante y complicada colección de técnicas es la investigación de la vida de un hombre. Conocemos a Kane en diferentes etapas de su vida, desde la juventud hasta la vejez. Un auténtico alarde interpretativo de Welles con tan solo 25 años. Galleons of Spain off Jersey coast. Is that really your idea of how to run a newspaper? I don't know how to run a newspaper, Mr. Thatcher. I just try everything I can think of. Charge, you know perfectly well there's not the slightest proof that this
Armadas off the Jersey Hello, coast. Mr. Bernstein. Excuse me, Mr. Can you Kane. prove it isn't? This just Mr. came in. Bernstein, I'd like you to meet Mr. Thatcher. I'll just How do you do, borrow Mr. the Thatcher? Leland, Mr. Thatcher, my ex-guardian. From We have Cuba. no secrets from our readers, Mr. Bernstein. Mr. Thatcher is one of our most devoted readers. He knows what's wrong with every copy of the Enquirer since I took over. Read the cable. Girls delightful in Cuba, stop. Could send you prose poems about scenery, but don't feel right spending your money. Stop. There is no war in Cuba. Signed, Wheeler. Any answer? Yes, dear Wheeler, you provide the prose poems. I'll provide the war. Usted dijo una vez que Kane, como personaje, le parece muy próximo a la parodia. Que estaba muy próximo al género burlesco, aunque no sé si se refería a su forma de interpretarlo o a la forma de percibirlo. No sé lo que quise decir con eso. Tal vez el origen esté en alguna de esas entrevistas en un idioma extranjero donde yo finjo comprender la pregunta y digo, sí, ya sabes. Hay un montón de cosas que supuestamente he dicho y que en realidad tienen su origen en no haber oído bien o en no conocer tan bien algunos idiomas como creo. Existe una clase de entrevistador que no tiene nada que ver contigo, que tiende a hacer declaraciones y luego te dice si es o no es verdad. Si me aburro mucho, entonces digo, sí, desde luego. En fin, tal vez haya ocurrido eso con lo de la parodia, porque no imagino que pude pensar en aquel momento. Lo que la mayoría creímos que pensaba Wells era en un magnate del periodismo real, el más importante de todos ellos, William Randolph Hearst, el varón de la prensa amarilla y uno de los hombres más poderosos de América. Contemplemos primero el palacio de ficción de Ciudadano Kane, Xanadu, en la secuencia de la Marcha del Tiempo. Here on the desert of the Gulf Coast, a private mountain was commissioned and successfully built. 100,000 trees, 20,000 tons of marble are the ingredients of Xanadu's mountain. Contents of Xanadu's palace. Paintings, pictures, statues, the very stones of many another palace. A collection of everything, so big it can never be catalogued or appraised. Enough for 10 museums, the loot of the world. Xanadu's livestock, the fowl of the air, the fish of the sea, the beast of the field and jungle, 2 of each, the biggest private zoo since Noah. Y ahora veamos estas tomas de una película familiar rodada 8 años antes que Kane en San Simeón, el palacio de William Randolph Hearst. La actriz Marion Davies era para Hearst lo que la actriz Susan Alexander para Kane, excepto que Hearst había encontrado una compañera fiel y abnegada para toda la vida, una mujer admirada por su talento y su inteligencia. Yo pensaba que estábamos siendo injustos con Marion Davies. Habíamos puesto a alguien muy diferente en su lugar. Y tenía la sensación de que era una artimaña. Lo cierto es que aún me parece que fue así realmente. Por esa razón intuí los problemas que tendríamos con Hearst. What are you doing? One thing I never can understand, Susan. How do you know you haven't done it before? Makes a whole lot more sense than collecting statues. You may be right. I sometimes wonder. But you get into the habit. Not a habit. I do it because I like it. I thought we might have a picnic tomorrow, Susan. Huh? I thought we might have a picnic tomorrow. La noche del estreno de Ciudadano Kane en San Francisco, subiendo en el ascensor a los últimos pisos del Mark, me encontré con Hearst. Y entonces me presenté a aquel extraño dinosaurio. Sus ojos eran azules y fríos como el hielo, y su voz era aguda como la de un eunuco. Le dije, señor Hearst, no le di la lata con mi padre ni nada de eso. Solo le dije, tengo buenas entradas para el estreno de Ciudadano Kane. ¿Le apetece ir? No me respondió.
Me bajé del ascensor pensando que si se hubiese tratado de Charles Foster Kane, habría cogido las entradas y hubiese ido. ¿Y no dijo nada? No. Ahora usted parece más dispuesto, quizá por el paso del tiempo, a hablar de Hearst en relación con Ciudadano Kane. Verás, Hearst lanzó un ataque terrible contra nosotros, contra mí especialmente, o tal vez sus secuaces. Fue una especie de, ¿es que nadie puede librarme de esto? Algo así. En una ocasión, bueno, esto podría resultar muy largo, pero intentaré contarlo brevemente. Di una conferencia en Buffalo y luego fui a cenar con algunas personas. Un camarero se acercó y me dijo que un policía deseaba verme. Yo me puse blanco. Siempre me siento culpable cuando la policía quiere verme. Aquel policía resultó ser muy simpático. Me dijo, no vuelva a su hotel. Yo dije, ¿por qué? Añadió, han metido en su habitación a una menor desnuda y los fotógrafos le están esperando. Es una trampa. Aquella noche no regresé a mi habitación. Me quedé levantado y cogí un avión por la mañana. Eso demuestra hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Yo habría ido a parar a la cárcel, naturalmente. También trataron de convencer a todos los productores de Hollywood para que pagasen a la RKO para que quemase el negativo. Faltó muy poco para que el negativo fuese destruido y la película no se estrenara. Las controversias sobre Ciudadano Kane no cesaron en los años 40. En 1971, la comentarista americana Pauline Kael publicó su versión de la reacción de Kane junto con un guión de rodaje. Prestó atención especial al co-guionista de Wells, Herman J. Mankiewicz, y llegó a conclusiones devastadoras basadas en pruebas de un par de asociados de Mankiewicz. Según uno de ellos, su secretaria, Wells no había escrito ni dictado una sola línea del guión de rodaje de Ciudadano Kane. Otro alegó que en realidad Wells intentó sobornar a Mankiewicz para no salir en los títulos de crédito de la película, y así Ciudadano Kane habría sido considerada creación exclusiva de Wells. Consideré que se trataba de una labor muy cruel, malvada y esencialmente destructiva. Se trataba de un intento perfectamente claro de acabar con Orson, intentando quitarle la única película que él... Bueno, todo el mundo decía que Wells había hecho Ciudadano Kane, de modo que ella quería desmentir eso. Bogdanovich publicó su respuesta a Kael en un breve ensayo, detallando las pruebas en contra de las alegaciones de la secretaria de Mankiewicz, según la cual Wells no había escrito el guión de rodaje. La cuestión es que en la mayor parte de lo escrito por Wells había colaborado la secretaria. Constaba su letra. Encontré a esta secretaria quien me dijo... Bueno, le hablé y me dijo... Bueno, no sé de qué trataba todo lo que mecanografié entonces. El caso es que nunca había conocido a Wells. Ni siquiera se molestó en conocerle. Eso es significativo. Ni siquiera quiso hablar con él. Y va y se pone a escribir un libro sobre Ciudadano Kane, que incluye el guión. El hecho de que no quisiera hablar con él, en fin, supongamos que no lo escribió. Cosa que hizo, desde luego. De eso no hay duda. Y aunque no lo hubiese hecho, él está en la película. Pruebas publicadas más recientemente demuestran de forma concluyente que Orson Welles escribió personalmente, como mínimo, 3 importantes escenas. La mayoría de los colaboradores de Wells, incluido Greg Telan, murieron hace mucho tiempo. Sin embargo, hemos encontrado a un miembro de aquel equipo que aún trabaja en Hollywood. Para Ciudadano Kane, Wells había contratado a un joven montador de entre el personal de la RKO. Ahora es un director muy famoso en Hollywood, Robert Wise. Trabajar con él nunca resultaba aburrido. Tenía muchos altibajos. Podía ser maravilloso, emocionante, un estímulo o demencial y frustrante. Tan pronto era culpable de un modo de comportamiento que resultaba ultrajante y te daban ganas de decirle que se fuese al diablo, él y su película. Como de repente, antes de que pudieses hacerlo, se le ocurría una idea brillante, te dejaba con la boca abierta. Así que nunca te ibas, seguíamos allí. La película se montó sola, como parece que ha ocurrido con algunas de sus películas, o tuvo que trabajar realmente en ella. Ninguna película se monta sola, eso se lo dirán la mayoría de los montadores. Aunque estaba muy bien planificada. La continuidad, bastantes fundidos prolongados y eficaces entre una secuencia y otra, con una parte del fotograma saliendo y otra entrando. Todo estaba ya planeado en la cámara. No improvisábamos en cámara, sino que estaba planeado para que saliese así. Sí, creo que estaba muy bien preparado, muy bien planificado. Sure, you're very, very beautiful.
Never been to 6 parties in my life. Extremely My beautiful. whole life. I've never even been up this late. Matter of habit. ¿Eso también incluye la estructura? Sí, no creo que hayamos cambiado nada respecto a la continuidad, al menos que yo recuerde. Y han pasado 40 años, no obstante, creo que todo estaba bien. Muy bien, tal y como figuraba indicado en el guión, respecto a la continuidad y a la sucesión de las escenas. No creo que cambiásemos nada. Existe otra leyenda que no parece haberse podido quitar de encima después de tantos años, y es la de derrochador. De que se pasa mucho en el presupuesto y en el plan de rodaje. Jamás me he pasado ni del presupuesto ni del plan de rodaje. ¿Ni siquiera en Kane? No. Es más, con Kane acabamos por debajo del presupuesto y del plan de rodaje, aunque eso lo conseguimos mediante un truco. Porque yo dije, no sé nada de cine, así que durante unos días solo rodaré pruebas. Lo que hicimos fue rodar Kane. Rodamos 10 jornadas de Kane antes de decir que iniciábamos el rodaje de verdad. En cualquier caso, habríamos estado por debajo del plan de rodaje. ¿No se enfada en la actualidad con lo mucho que se escribe sobre usted? ¿No le irritan algunas de esas leyendas que tienen que ver con la gente? Por ejemplo, si dicen que se metió con su vecino. Mucho. Todas ellas me disgustan mucho. Mis amigos se pasan todo el tiempo diciéndome que no le dé vueltas a esas cosas, pero me molestan terriblemente. Lo que tiene que ver con mi comportamiento. No me importa ni que critiquen lo que hago, pero si dicen mentiras sobre mí, me molesta mucho más de lo que debería. No sé por qué soy tan susceptible respecto a eso. Verás, un día entré a almorzar solo en el restaurante Mr. Chow de Londres. Me gusta almorzar o cenar solo. Recuerdo que llevaba un libro. Allí trabajan camareros italianos. Y uno de ellos se me acercó y me dijo en italiano, ¿ha hecho usted alguna película después de Ciudadano Kane? Hugh Weldon acababa de decir de mí que estaba pasado de moda, con ese gran tacto que le caracterizaba. Así que la pregunta no podía ser más inoportuna. Le contesté pacientemente. Sí. Después de Ciudadano Kane hice El Cuarto Mandamiento y le enumeré mis películas. Pocos meses después, Joan Didion escribió un artículo en Esquire en el que me describía entrando en Mr. Chow en medio de un impresionante silencio y con todo el mundo volviendo la cabeza. Decía que yo había abierto un libro y me había puesto a leerlo, a estudiarlo. Que de repente yo había roto el silencio diciendo que había hecho Ciudadano Kane en 1940, etcétera, etcétera. Pues bien, llevo 6 años dándole vueltas a ese asunto. A que me había sentado y le había soltado un monólogo a los clientes de Mr. Chow sobre la película que había hecho, etcétera. En fin, esa clase de cosas consiguen que me preocupe. Y esa es la peor, mi verdadera obsesión. La escena de alguien sentado a solas en un restaurante recitando de pronto sus méritos cinematográficos. En realidad no fue Joan Didion quien escribió el artículo en Esquire. El auténtico culpable fue un tal Robert Alan Arthur.